Ok, vamos con circulación. Todos sabemos cómo funciona la circulación, ¿no? Ya sabemos que el corazón funciona como dos bombas, izquierda, derecha. Y, a ver, desde la izquierda sale la circulación sistémica o circulación mayor. ¿Por qué? Porque de ahí sale la aorta, se va a todo el cuerpo, regresa por la vena cava inferior superior, llega a la derecha y luego esta sale hacia los pulmones por la arteria pulmonar y regresa por la vena pulmonar al lado izquierdo de nuevo. Hay que tener en cuenta que todo lo que sale del corazón es arteria y todo lo que entra es vena, ¿no? Entonces vamos con porcentaje que nos interesa. La circulación sistémica tiene el 84% de la sangre y tiene una presión sistólica de 120 y una diastólica de 80. Y la pulmonar tiene el 16% de la sangre con una sistólica de 25 y una diastólica de 8, con una media de 16. En el caso de la sistémica, la media es 100 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se subdivide en la sistémica este 84%? Este 84% se divide que primero, en las arterias de la sistémica está el 13% de esta sangre. El 7% de la sangre está en capilares, arteriolas. Y el 64% de esta sangre está en la vena cava superior y en la vena cava inferior. En la vena cava, mejor dicho, las venas trabajan con una presión baja, son distensibles, son fuertes y funcionan como reservorio de sangre, ¿no? Otra cosa, bueno, ya hablamos de los valores de porcentaje, ahora hablemos de la presión. En el extremo arterial sistémico es de 35 milímetros de mercurio. En el extremo venoso sistémico es de 10 milímetros de mercurio. Y si sacas una media entre estos dos valores te da una media de 17. ¿Ya? Si aplicamos lo mismo con los capilares pulmonares, no nos da un valor tal cual como se dice extremo arterial y extremo venoso, pero el valor capilar es de 7 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces sigamos el recorrido para ver qué más está apuntado por ahí. Entonces tenemos aquí la aorta que tiene 13 capilares, vena, llega al lado derecho. Otra cosa. Aquí, cuando sale en la aorta, tiene, ya dijimos, una presión de 120-80, media 100. O sea que tiene una presión media de 100. Va. Y mientras, digamos, va pasando, esto es cuando están las arterias. Va bajando la vena, va bajando, y puede llegar a casi cero. Por eso, cuando pasas todo este recorrido, aquí en las venas cavas puede tener hasta una presión de 0, ¿no? Entonces, sigamos. Luego sale por la arteria pulmonar. Las arterias son fuertes y trabajan con una presión y un volumen alto, ¿no? Entonces ya. Y luego, ¿cómo se subdivide este 16% de sangre en la circulación pulmonar? Se divide. 9% de este está en los pulmones, ¿ok? Con una presión de 7 milímetros de mercurio y el 7% está en el corazón. A pesar que es poquito, pues es lo único que está en el corazón, todo está casi en el cuerpo. Y es del 7%. Entonces, una vez que se va al pulmón, por la arteria pulmonar, sabemos, hay otra cosa que es importante saber, y supongo que tal vez es un poco ya teoría, algo básico, es que es arteria, arteriola, el extremo de la arteriola, metaarteriola, capilar, vénula, vena, ¿no? Y como que otra vez así, chiquitito, ¿no? Así es la subdivisión, que luego ya la vamos a ver otra vez, pero es como que es un básico, ¿no? Entonces la arteriola, aquí está aquí, la arteriola funciona como válvula y vasos de resistencia. Estos son los que controlan prácticamente el flujo. Y los capilares son finos y tienen poros para la difusión y la hematosis. Ya, por esa parte ya tenemos aquí. Listo. Hablemos de la superficie y de la velocidad. Nos dice que la superficie es inversamente proporcional a la velocidad. ¿Qué significa esto? Que, a ver, esta es una aorta que tienes en el cuerpo. ¿Y cuántos capilares tienes? Millones de capilares, ¿no? Todo esto son capilares y los unes a todos los capilares de tu cuerpo y los pones así, ¿no? A todos los capilares. Entonces, a pesar de que el capilar sea más pequeño, tienes más. Por lo tanto, al unirlos todo, dice que el conjunto es la fuerza. Son bastantísimos capilares a comparación de una sola aorta, ¿no? Entonces, aquí, en el caso de la aorta,
tiene una menor superficie, ¿no? Porque solo es una aorta. Pero entonces la velocidad de transmisión digamos, la velocidad del flujo será mucho mayor, ¿no? Porque solo es una, entonces pasa. Sin embargo, vuelto a los capilares, al ser tanta superficie, tenés una mayor superficie. Por lo tanto, puedes imaginártelo de que hay mayor velocidad. ¿Por qué? Porque tiene que la sangre subdividirse, pasaron por una, otra. Y eso hace que inevitablemente vaya más lento, ¿no? Tenemos tres cosas que son como que súper mega básicas en circulación. Tres como que reglas de oro básicas, ¿no? La primera es que la velocidad del flujo se da según las necesidades del tejido. O sea, que si un órgano o un tejido necesita más o necesita menos, no es necesario que todo el cuerpo aumente el flujo, solo la vascularización de ese tejido. O sea que la microvascularización va a estar siempre atenta a lo que necesite ese órgano para subir o dilatarse o contraerse, ¿no? Este puede aumentar de 20 a 30 de su volumen en reposo. Y cuando también, eso ya lo vamos a ver después, cuando hay una mayor de CO2, también ese es un fuerte vasodilatador, ¿no? Que está mencionado. El segundo, el gasto cardíaco es la suma de todos los flujos locales, que quiere decir que el corazón responderá según la cantidad de sangre que le llegue de la circulación sistémica, o en otras palabras, la ley de Frank Starling, que según lo que le llegue al corazón, esa misma cantidad va a bombear, ¿no? Tercero, los mecanismos que regulan el flujo en tejidos son locales y no dependen directamente de la presión arterial sistémica. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, que la presión no se va a alterar. La presión, técnicamente, cuando hay una hemorragia, el flujo ya bajó, el flujo de los tejidos está a tope, pero el cuerpo tiene sistemas de compensación, y como tiene sistemas de compensación, la presión arterial no va a cambiar, entonces el paciente se te puede estar desangrando, muriéndote, y la presión va a seguir igual, y no va a caer hasta que ya el cuerpo no pueda compensarlo, por lo tanto es como ponerte una cortina encima, ¿no? Entonces, por lo tanto, a eso se refiere, porque técnicamente no cambia la presión arterial, pero el flujo sí, porque está adaptándose, ¿no? El gasto cardíaco no necesita señales, pero sí se regula a través de los sistemas simpático, parasimpático, ¿no? O de por sí así no necesita señales, es autónomo. Entonces cambiamos de lado, ¿no? Cambiamos de super mega lado y vamos con los fundamentos de la circulación, capítulo 14. Primero, aquí hay un resumen de todo el capítulo, ¿no? Hay un resumen de todas las relaciones, más o menos. Este de aquí no hay que parar mucho bola porque ya se va a explicar acá. Pero, a ver, si aumenta la velocidad del flujo, ¿por qué será? Porque aumentó el diámetro. Y si aumentó el diámetro, ¿por qué significa? Que bajó la resistencia, ¿no? Entonces, si hay mayor velocidad, va a haber también mayor flujo. Y si hay mayor flujo es porque hay también una mayor diferencia de presión. Y si aumenta el flujo, casi inevitablemente también va a aumentar la presión para autorregularse. Y si aumenta el flujo es porque hay una mayor conductancia. Y entonces, ¿esto qué significa? Que hay una menor viscosidad. Y que hay una menor viscosidad significa que hay un menor hematocrito. Todo está como que relacionado y esta es una sola tablita donde está todo, que todo puesto. Para que pues sea más fácil al momento de resolver ejercicios, ¿no? Entonces vamos con lo principal. Primero, la fórmula de la presión arterial. Presión arterial, hay que saber que primero es mucho mayor en las arterias y mucho menor en las venas. Entonces, presión arterial es presión arterial igual a gasto cardíaco por resistencia periférica total, ¿no? La resistencia periférica está dictada por el diámetro y la viscosidad. ¿Por qué? Porque si hay un mayor... lo que mismo que dijimos acá, ¿no? Si hay un... ¿Dónde está, pues? Un mayor diámetro va a haber menos resistencia, ¿no? Igual con la viscosidad. Si hay menor viscosidad es porque hay menos resistencia. ¿Ok? Igual de si hay mayor viscosidad, habrá mayor resistencia. Entonces, gasto cardíaco lo podemos... gasto cardíaco, sabemos que son 5 litros por minuto, 100 mililitros por segundo o 5.000 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, el gasto cardíaco también lo podemos derivar. Lo podemos derivar en que su fórmula es gasto cardíaco igual a volumen sistólico, por frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca puede ser afectada por arritmias, por así decirlo, ¿no? Y el volumen sistémico lo podemos derivar en 3, o sea que está afectado por 3 factores. Ay, que se me cae el lápiz, oh my gosh. Por contractibilidad, por precarga y por poscarga.
La contractibilidad es la sangre de eyección y puede ser afectada por poco volumen sanguíneo, porque si no le llega sangre al corazón, ¿qué eyecta? Nada. La precarga es la presión de llenado, o sea, la sangre que le llega al corazón, ¿ok? Este usa el volumen telediastólico que dijimos que era de 110 a 120, que es la sangre que le llega al corazón después de llenarse el 80% y el 20% del ciclo cardíaco, ¿ok? Y puede ser afectado por una estenosis aórtica, por una hipertensión arterial. Y esto de aquí, nada que ver, I don't know. Entonces la precarga es también, si aumenta la precarga, va a haber un mayor de volumen de gasto cardíaco, o sea que el corazón tiene que bombear más, ¿no? Y vuelta, la postcarga es la resistencia que el ventrículo debe superar para que la sangre sea eyectada. Digamos, tiene que ser mayor la presión del ventrículo que la presión sistémica. O sea, ya vimos en el último capítulo que decía que la sangre va de mayor a menor, ¿no? So, en el corazón que vimos, tiene que ser mayor el ventrículo que de la aorta, para que pueda, ¡pum!, eyectarse la sangre, ¿no? Para que la válvula se abra y de igual manera la pulmonar, ¿no? Sí, las venas de la conexión auricular y ventricular. Ok. Luego vamos con el flujo sanguíneo. Flujo sanguíneo o ley de Ohm, ¿no? Esta de aquí es la ley de Ohm. Y esta nos determina el flujo. Nos determina el flujo porque, mira, flujo primero es igual a la diferencia de presión sobre resistencia. ¿Diferencia de presión qué es? Aquí tienes un capilar y lo mismo que decíamos, que va de mayor a menor, ¿no? Entonces, digamos, un ejemplo clarito es en la sistémica, que dijimos que aquí había 35 milímetros de mercurio y en el otro hay 10. Este es el extremo arterial y este es el extremo venoso. Entonces, para que pase de aquí a acá, tiene que haber esa diferencia de presión de mayor a menor para que la sangre pase, ¿no? Y si no hay esa diferencia de presión, no pasa la sangre. Entonces, esa es la diferencia. Y la resistencia. Y si queremos derivar, digamos, la resistencia, queremos despejarla, nos sale que resistencia es igual a la diferencia de presión sobre flujo. La resistencia está dictada, digamos, la resistencia es inversamente al radio o al diámetro. Lo mismo que vimos acá. ¿Ves? Todo está acá puesto acá. Si hay un mayor diámetro, menor resistencia. Si hay menor diámetro, una mayor resistencia. Y esto, la resistencia es mayor en arteriolas. ¿Ok? No me deja marcar. Ok, ya. Es mayor en arteriolas y cada tejido puede cambiar su resistencia local. Ya. Perfecto por ese lado. Ahora, ¿cómo funciona si inversamente o no inversamente proporcional una fórmula? Digamos, presión arterial igual a gasto cardíaco, tal. Una forma rápida de acordarse un poco unido con las matemáticas, si multiplican son inversamente proporcionales, ¿ok? Si tú despejas la fórmula y están multiplicando, son inversamente proporcionales. Y ya, con eso lo tienes todo resuelto, ¿ok? Pero vamos a explicarlo. Estos multiplican. Por lo tanto, si el gasto sube, la resistencia periférica va a bajar. ¿Ok? Entonces, si aumenta el gasto cardíaco, va a subir la presión arterial. Y otra regla de la matemática cuando intentas resolver fórmulas es que si tienes 2 de 3, ya inevitablemente puedes sacar el tercero. Y en este caso, si 2 suben, otro baja. ¿Ok? Sube el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. O sea, disminuye la resistencia. ¿Por qué? Si disminuye la resistencia va a haber mayor flujo y sube el gasto cardíaco, ¿ok? Vuelta. Otro caso. Si aumenta la resistencia periférica, va a aumentar la presión arterial y esto provoca menor gasto cardíaco. ¿Viste? Aumentó 2 bajo porque son inversos. Otro caso, no esos son los únicos casos, ya es que no hay más, ¿no? Igual acá, tenemos que gasto cardíaco es igual a volumen sistólico. Por lo tanto, si aumenta el volumen sistólico, o sea, el volumen que le está llegando al corazón, no en la sístole, ¿ok? Va a disminuir la frecuencia cardíaca. Y esto es el claro ejemplo que pasa en el corazón de atleta. Hay un mayor volumen sistólico y hay una disminución de la frecuencia cardíaca. Y por eso en los electrocardiogramas de los atletas sale más largo las ondas, ¿no? Así. Anyways, entonces igual, gasto cardíaco igual. Y si aumenta el volumen sistólico, va a aumentar el gasto cardíaco. Si aumenta la frecuencia, a ver qué se va. Si aumenta la frecuencia, va a aumentar el gasto cardíaco, pero va a disminuir el volumen sistólico porque el corazón no se está llenando. Y lo mismo pasa con acá, ¿no? Si tú le pasas la resistencia acá,
si tú despejas, va a acabar multiplicando. Por lo tanto, estos dos al estar multiplicando son inversamente proporcionales. Y estos de aquí pues son proporcionales porque si los despejas pues no están multiplicando. En otras palabras, si lo quieres escrito, aquí está. El gasto cardíaco y la presión arterial son proporcionales. La resistencia periférica y la presión arterial son proporcionales. El gasto y la resistencia periférica total son inversos. El gasto cardíaco y la frecuencia son proporcionales. O sea, si aumenta la frecuencia, aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Pero tiene un límite. Si el volumen sistólico disminuye por un aumento por un sobreaumento de la frecuencia cardíaca, va a disminuir el gasto cardíaco, ¿no? Y el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca son inversos. Esto es lo que explicamos antes de esto de aquí, justo de aquí, porque no siguiendo al corazón. Entonces pasemos ahora a la viscosidad. Viscosidad. La sangre es 3 veces más viscosa que el agua, ¿no? Es como tener una colada y una agua helada, ¿no? En el hombre tiene un hematocrito de 42. Uy, ¿qué es un hematocrito? Un hematocrito es la proporción de sangre por eritrocito. Y este hematocrito es mayor en gente de altura. ¿Por qué? Porque el agente de altura va a producir más eritropoyetina para producir más eritrocitos y así tener un mayor como que oxigenación. Eso es un hematocrito. El hematocrito normal en hombres es de 42 y en mujeres de 38. Esto cambia pues en el libro de constancia, linda constancia según renal, pero en este caso, aquí según Newton es este y con ese se suele trabajar. La politemia es cuando hay un aumento excesivo de hematocritos, o sea, sangre espesa, y tiene un hematocrito aproximado a 65. Y la anemia, vuelta está demasiado bajo este hematocrito y tiene un hematocrito aproximado a 15, o sea, es bajísimo. Cuando hay muy poquito hematocrito, puede haber sangre diluida y no habría un buen transporte de oxígeno, ¿no? Vamos con... Ya hablé de la conductancia, ¿no? ¿Verdad? Oh my god, bro. Entonces, digamos, conductancia. ¿La conductancia qué es? Como dice, conducir, o sea, la facilidad del flujo para pasar por un vaso. Más redundante no se puede. Pero entonces, la conductancia es flujo sobre diferencia de presión. Entonces, si tú reemplazas la fórmula de flujo, que estaba por más acá arribita nomás, ahí, y simplificas, pum, 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 multiplicas matemáticas, te sale 1 sobre R, ¿no? Y bueno, eso es un poquito, no se usa esta fórmula, pero en este caso, la ley de Pauli, que está conectado con la conductancia, nos dice que la resistencia es inversamente proporcional a la ley de la cuarta potencia, que es la que está aquí. ¿Y qué significa esto? Que un pequeño cambio en la resistencia hará un grande cambio en la conductancia. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿No? Nosotros tenemos tipos de flujo, ¿ok? Y sabemos que la sangre pues se adhiere aquí, ¿no? Y se va adheriendo a las capas y lo de adentro pasa más rápido. Por eso dice aquí por la adherencia, ¿vale? Pero ya luego lo vamos a entender mejor mucho acá. Entonces, ¿qué quiere decir la ley de la cuarta potencia? Que, mira, este vaso tiene un diámetro de 1 y solo pasa 1 mililitro por minuto. Chiquito. Pero este diámetro tiene 2 y 2 a la cuarta 16. O sea que pasa 16 mililitros por minuto. Pero este tiene 4. Ay, que se vaya eso. Diámetro tiene 4 y 4 a la cuarta 256. O sea que tiene un flujo de 256 mililitros por minuto. ¿Y cuánto ha variado pues el diámetro? Nada. 1, 2, 4, pero el flujo ha variado bastantísimo. Por eso dice que un pequeño cambio en la resistencia, un gran cambio en la conductancia. Y con el diámetro, claro, imagínate que tienes estereoclerosis y aquí pues no pasa, no se expande la parte, ¿no? Luego vamos con los tipos de flujo. Tenemos dos tipos de flujo, el laminar y el turbulento. El laminar es el que normalmente tenemos en la mayoría de partes del cuerpo, ¿no? Acá está la subdivisión. Pero bueno, el laminar forma un perfil parabólico. ¿Qué es un perfil parabólico? Gracias a la adherencia. Como les dije, esto forma anillos concéntricos. La sangre, al rozar contra los vasos, se adhiere. Pero si estás más en el centro, ¿cómo te adhieres? Pues si no. Entonces lo del centro va más rápido, ¿no? Y esto forma un perfil parabólico. ¡Tará! Un perfil, eso se le llama perfil parabólico. Es aerodinámico y normalmente se da cuando hay una velocidad baja y una mayor viscosidad. Ay.
Me picó el ojo. La turbulenta vuelta es diferente, es como que cada quien va a su lado, así, y forma espirales, y es como que muy desordenado. ¿Ven? Giros bruscos, se puede dar por obstrucciones, es cuando la velocidad es demasiado alta y no hay control, formando corrientes torbellinos. Hay una muy poquita viscosidad y el diámetro a veces es demasiado grande, ¿no? En la aorta, de manera leve suele ser natural, de ahí no hay otras partes donde sea como que supernatural. Y esto es cuando el número de Reynolds aumenta. Ok, ya luego vamos a ver el valor normal del Reynolds, pero normalmente no. En este caso, no es muy relevante, ¿no? Arterias, lo que les dije, arterias, presión alta, arteriolas controlan el flujo, luego se hace capilares, intercambio, vénulas, existen, ¿no? El extremo arterial se llama metarteriola y las venas, reservorio de sangre y llevan la sangre al corazón. Por último, vamos a ver unas pocas patologías donde se puede aplicar todo lo que hemos visto acá, ¿no? Primero, beriberi. El beriberi es una patología que es por falta de tiamina, o sea, una falta de vitamina B, donde por la autorregulación, baja esta autorregulación formando una dilatación, aumenta, o sea, como ya dice aquí, al haber mayor dilatación, el tejido no está usando el oxígeno y nutrientes, aumenta el diámetro, baja la resistencia periférica y inevitablemente sube el gasto cardíaco. Razones, ok. Siguiente, estos que vamos a ver aquí, todos suben el gasto cardíaco, ok. Luego, cortocircuito venoso, una fístula arteriovenosa, ¿no? Es un cortocircuito donde se conecta la vena con la arteria, ¿no? Esto aumenta el retorno venoso, lo cual sube la precarga, aumenta el volumen sistólico y sube el gasto cardíaco. El hipertiroidismo, hay una disminución de oxígeno, lo cual eleva el metabolismo basal, hace que consuma más oxígeno. Hay una vasodilatación para que haya este mayor oxígeno, aumenta la frecuencia cardíaca, baja la resistencia, inevitablemente sube el gasto cardíaco. Y la anemia, todo sube el gasto cardíaco, ¿ok? La anemia, hay una menor viscosidad, hay una menor resistencia, aumenta el gasto cardíaco. O sea, porque disminuye la hemoglobina y sube la hay una mayor hemoglobina, los tejidos tienen hipoxia y para compensar aumenta la frecuencia cardíaca. Y por último, razones que pueden, digamos, disminuir el gasto cardíaco. Esto es, digamos, uno, que baje la contractibilidad, baja volumen sistólico, baja el gasto cardíaco. Segundo, baja el retorno, baja la precarga, baja el volumen sistólico, baja el gasto cardíaco. Aquí está, volumen sistólico. Esto, el hecho de que baje la precarga puede darse. A ver, primero, el 1. Razones por las que puede darse este proceso es por los bloqueos de los vasos coronarias, infarto de miocardio, cardiopatía grave, miocarditis o alteraciones cardíacas. Y el caso 2 se puede dar por una hemorragia, por dilatación aguda, inactividad física o hipotiroidismo. De los datos cuantitativos que hay. Primero, la circulación sistémica es igual a la circulación mayor, ¿no? La distribución de volumen sanguíneo en una persona sana, circulación sistémica 84% del volumen total, venas, vénulas y senos venosos el 64%, arterias 13, arteriolas y capilares 7, y la circulación pulmonar con el corazón forman la pulmonar 16, donde el pulmón tiene 9% y el corazón 7%. El tiempo de permanencia en los capilares es de 1 a 3 segundos. Las presiones sanguíneas normales. La presión aórtica sistólica es de 120 y la diastólica de 80 con una media de 100 milímetros de mercurio. Los capilares sistémicos, el extremo arterial tiene 35 milímetros de mercurio y el extremo venoso tiene 10 milímetros de mercurio, con una media funcional de 17 milímetros de mercurio. Los capilares glomerulares del riñón tienen un promedio de 60 milímetros de mercurio. La arteria pulmonar tiene una sistólica de 25 y una diastólica de 8 milímetros de mercurio con una media de 16 milímetros de mercurio. Y los capilares pulmonares tienen 17 milímetros de mercurio como media, ¿no? Aquí no te dan un extremo arterial ni un extremo venoso porque no le hacen como que es relevante. El gasto cardíaco en reposo es de 5.000 mililitros por minuto o 100 mililitros por segundo. La resistencia periférica total es de un PRU, unidad de resistencia periférica.
Esta unidad periférica se saca usando los valores y aplicando la fórmula de la resistencia. En constricción máxima puede subir a 4 PRU y en dilatación puede caer a 0,2 PRU. La resistencia vascular pulmonar es de 0,14 PRU. El número de Reynolds es por encima de 200 a 400, indica una tendencia a turbulencia, pero por encima de 2000 habrá una turbulencia en vasos rectos.